Hola, mi nombre es Gabriela Agna Violeta, soy bailarina, intérprete y profesora de danza del vientre, en particular de un estilo maravilloso que se llama Tribal Fusión. Hoy te doy la bienvenida a una serie de 5 videos, sí, me estoy acomodando, una serie de 5 videos que decidí grabar para contarte acerca de procesos creativos para la danza del vientre. Y bueno, este es el video número 2, te dejo acá la lista de reproducción y el primer video donde te estaba contando acerca del proceso creativo en general. En este capítulo te voy a contar acerca de creación de personajes y cómo fue que se me ocurrió hacer esto. Pues bien, voy a partir con un ejemplo personal que es el proceso creativo de uno de mis trabajos de mayor duración, que es la obra de danza del vientre tribal Debla, ¿ya? Y bueno, cuando yo comencé, que fue a principios del año 2017, no sabía nada. Busqué información, me di vueltas en el mundo de danza del vientre y me di cuenta de que en general, o yo al menos no encontré nada, no hablamos mucho acerca del proceso creativo, hablamos más bien del producto, la coreografía, el resultado. Entonces me pareció muy llamativo y me fui moviendo hacia disciplinas donde está más instalado esto de hablar de procesos creativos, y fue así como llegué a la danza contemporánea. Y bueno, en el video anterior te conté acerca del proceso creativo en general para que te pueda servir a ti para tu propio proceso, para que no empieces como empecé yo, perdida, desorientada. Por último tienes este video y aunque no estés de acuerdo con la forma en que yo lo veo, al menos tienes algo para decir, no, así no es. Yo ni siquiera eso tenía. Entonces, bueno, me baso en este ejemplo personal porque es del que te puedo contar más detalles, pero en realidad puedes extrapolarlo a cualquier creación, cosa que después hice en mi intensivo de formación profesional de improvisación y creación que se llama Elementa y que te voy a dejar abajo para que busques más información. Hoy vamos a hablar acerca de creación de personajes, ¿ya? Tú como intérprete de danza vas a plantarte en un escenario o en una performance como un personaje. No me gusta la palabra personaje, pero creo que es la más fácil para poder explicar esto. Incluso si eres tú misma eres un personaje del cual tienes que saber algunas cosas para poder sentir que estás encarnando este concepto o esta persona que es la que se va a subir al escenario. Entonces, bueno, te voy a poner como ejemplo la obra de Ebla, pero ahí ya verás tú qué es lo que quieres, por qué lo quieres cambiar. Ojalá por tu propio proceso creativo y que esto te sea muy útil. Y bueno, si desde ya esto te está sirviendo, dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en los otros 4 videos de proceso creativo. Ok, vamos. En el video anterior te fui contando que desde mi experiencia el proceso creativo se va dando más o menos en forma de embudo, donde al principio tenemos muchas ideas, muchas inspiraciones, las cuales finalmente terminan acotándose cada vez más y más hasta que llegamos a un proceso de toma de decisión al que le vamos a llamar propuesta o en lenguaje común la coreografía, ¿ya? Para tú poder llegar a una coreografía tuviste que tomar muchas decisiones, adoptar ciertas ideas y dejar otras fuera. Porque si pudieras armar una coreografía con todas las ideas que tenías al principio, o sea, es que no terminas nunca. ¿Ya? Entonces, esto que va ocurriendo en el proceso creativo mismo, también va ocurriendo con la creación de tu propio personaje. En este caso, tú vas a comenzar desde inspiraciones y desde ideas que te van a ir dando ciertos conceptos que luego te van encaminando a diferentes opciones y luego te vas quedando con unas pocas hasta que finalmente armas una propuesta de movimiento, vestuario,
maquillaje, peinado, escenografía, elementos, etcétera, que van generando un todo que comunica. En el proceso creativo de Debla, que ya te fui contando en el video anterior, hicimos una recolección de diferentes conceptos que el ciudadano común podía atribuir a los gitanos. Y con los personajes hicimos algo más o menos parecido. Hicimos un listado de acciones que nosotras considerábamos que se podían asociar a la gitana. Por ejemplo, ver el futuro, ya fuera a través de cartas o de la lectura de la mano. Y ese fue nuestro punto de entrada al proceso creativo. Entonces, a raíz de eso, fuimos tomando diferentes acciones y cada una de las integrantes del elenco se fue quedando con una acción que iba a ser su acción. Y por otro lado, fuimos destacando un rasgo de personalidad, pero que fuera de nuestra propia personalidad. Es decir, íbamos a tomar algo que fuera distintivo de nosotras mismas y eso íbamos a tratar de exacerbarlo. Y juntando algo biográfico con algo externo, íbamos a encaminar este proceso de creación de un personaje. Te voy a contar con un caso en particular, que es el personaje de la extranjera. Bueno, al principio ni siquiera tenía nombre, no se llamaba la extranjera. De hecho, esa creación del nombre fue surgiendo posteriormente y así cada uno de los personajes tenía su nombre, pero eso fue parte del proceso, fue pasando después. Bueno, a la extranjera le dimos una acción propiamente tal que era fumar. Esa era su acción, fumar. Recuerda que estos conceptos fueron surgiendo desde una visión de ciudadano común. No es que yo esté diciendo que todas las gitanas fumen o que eso sea una generalización, sino que desde la visión del ciudadano común, que siempre veían a las gitanas fumando, por ejemplo, en la plaza de la ciudad donde yo vivo, salió este verbo. Ya no es una creencia a priori mía o un prejuicio, sino que fue basado en un proceso que fuimos haciendo, entrevistando a personas y recabando información. Bueno, entonces, la extranjera tenía este verbo que era fumar, así como otras tenían el verbo de adivinar el futuro. Y la persona que fue encarnando destacó un rasgo de su propia personalidad que era la indiferencia. Entonces, con estas dos cosas, ella comenzó a trabajar y su primera tarea era buscar una fotografía de un personaje, fuera gitano o no, fuera real o ficticio, que encarnara el concepto de fumar más el concepto de la indiferencia. Y al juntar estas dos ideas, surgió este personaje. Entonces, este personaje era el modelo, el referente, la maqueta para crear a esta versión gitana de Uma Thurman, ya una cosa así bien loca. Y así cada una de las integrantes del elenco fue haciendo lo mismo, ¿sí? Avanzando en el proceso y teniendo ambos conceptos, fuimos jugando y fuimos sometiendo a la persona a diferentes juegos. Por ejemplo, uno de los juegos era caminar. Entonces, ¿cómo caminaría una mujer que fuma y que es indiferente? Y entonces nos íbamos metiendo en estos ejercicios para ir resolviendo cómo el personaje lo haría. Cuento aparte, que también lo voy a comentar en otro de los videos, es que Debla tuvo dos elencos. Entonces, con uno de los elencos hicimos este trabajo de forma muy acuciosa porque no había personajes, pero ya cuando el segundo elenco toma la obra, este trabajo ya estaba hecho en gran medida, ya porque este es un trabajo que no termina nunca. Por ejemplo, ¿cómo caminaría tu personaje? Es
es un ejemplo, es un juego. También hicimos otros juegos que eran como dibuja una silueta de tu personaje, es decir, dibuja la sombra de tu personaje. No tiene colores, no tiene una ropa muy clara, pero a ti te quedan cosas muy evidentes, como por ejemplo es largo o es ancho, es repolludo de ropa, o es más ancho, es más estrecho, quizás tiene algún implemento, quizás está realizando alguna acción, etc. Entonces era dibujar la silueta de este personaje. Y otro de los conceptos, otro de los juegos que eran como para ir conociendo a este personaje que todavía no existía, era ponerle un título, es decir, darle un nombre a esta creación. En este caso, ahí es recién cuando surge el nombre de La Extranjera, porque La Extranjera era un personaje que realmente no estaba muy involucrada en la historia. Entonces, ¿por qué no estaba muy involucrada? Porque era de afuera. Entonces de ahí surge el concepto de La Extranjera, que no estaba vinculada con el resto de los personajes como ellos estaban entre sí. Ella llega a la historia un poco por accidente y queda atrapada, y al principio como que no entendiendo mucho qué estaba pasando, y se empieza a involucrar poco a poco, que también es lo que le iba pasando, creo yo, a la persona que interpretó a La Extranjera, que en general las chicas que interpretaron este personaje, y a lo mejor si están viendo este video, no sé si será tan así, pero eran mujeres que no se daban tan fácil con la gente, no eran tan de piel, como le decimos acá. Entonces ellas también fueron haciendo un proceso más o menos parecido a La Extranjera, que se va vinculando, pero a su propio ritmo. Y eso es muy interesante, porque creo yo que es imposible no vincularse en el proceso creativo sin colocar elementos que son biográficos. Muchas veces el elemento biográfico se nos sale como que se nos sale, ¿ya? Como que se nos sale lo biográfico, pero es difícil no hablar desde ahí, por no decir que es imposible. Entonces, bueno, entre que se te salga algo que tú no quieres que se te salga, mejor deliberadamente decide colocar un elemento biográfico en tu creación. Por último, avanzando en este proceso de creación de personaje, y una vez que ya teníamos imagen, acción, manera de caminar, título, el dibujo de la silueta, fuimos tomando decisiones, es decir, cuál era la paleta de colores de este personaje, cuál era el vestuario y cuál era la propuesta de maquillaje, así como los elementos o implementos que iba a usar. Entonces esto es muy interesante, porque así como yo te iba contando, el proceso creativo se va dando como en embudo. Entonces, eso significa que al principio tú tienes muchos conceptos, al principio tú tienes un montón de ideas, las cuales se van acotando, hasta que al final tú vas tomando una serie de decisiones que construyen a tu personaje. Es decir, tu personaje tiene el pelo largo, lo tiene corto. No puede tenerlo largo y corto al mismo tiempo. Aunque, bueno, quizás sí, pero me entiendes a lo que me refiero. O se viste de negro o se viste de rosado. Pero tienes que ir tomando ciertas decisiones, ¿ya? Entonces, muchas veces uno al inicio del proceso quiere saltar inmediatamente al resultado, y una de pronto comienza, y esto lo he visto mucho también en los talleres de Elemental, como, ok, voy a hacer esta coreografía y me voy a poner un vestuario amarillo. Es como, ok, pero vamos más lento. Ve conociendo a este personaje, ve viendo cuáles son los conceptos que surgen en torno a este personaje, ve haciéndole preguntas a este personaje, lo cual también hicimos como ejercicio en esta fase de creación. Por ejemplo, le íbamos preguntando vuelvo al ejemplo de La Extranjera, le íbamos preguntando a La Extranjera, ok, ¿cuántos años tiene? ¿De dónde es? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está haciendo en la obra? ¿Por qué baila? ¿Cuál es su motivación para moverse? ¿Cuál es su historia? Quizás cuál es su nacionalidad. Cuando tú le vas haciendo preguntas a este personaje, van surgiendo muchísimas informaciones.
Y luego, con todos esos conceptos sobre la mesa, tú vas decidiendo y quizás uno de estos conceptos te va a ir terminando por sugerir un color. Y entonces ahí, una vez que ya tienes el color, puedes ir al vestuario. ¿Ok? Ahora, yo no soy partidaria de decir que hay fuentes de inspiración o de ideas que son mejores que otras. Es decir, si tú al inicio te motivas por esa falda amarilla que quieres usar, hazlo. It's okay. Lo que te estoy tratando de decir es que en el proceso no te cierres solo a la opción de esa falda amarilla. A lo mejor la falda amarilla va a partir siendo tu motivación, pero luego vas a cambiar de parecer. Y está súper bueno cambiar de parecer en el proceso creativo. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Entonces, toma esta inspiración, pero luego, una vez que vayas incorporando estos otros elementos, es decir, no te saltes la fase de incorporar preguntas, imágenes, ejercicios kinésicos, bla, 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 y luego con toda esa información decides si es que la falda amarilla era o no para tu personaje. ¿Sí? Mucha información acotada. Siempre va a ser la fórmula de este embudo. Otra cosa que es importante es que si bien uno viene con ciertas ideas preconcebidas acerca de cómo uno quiere que se vea su propuesta creativa, quiero dejar muy en claro que aunque uno puede tener las ideas muy fijas a veces, es importante ser flexibles y estar abiertas a lo que el medio nos ofrece. Es decir, nuestra mente está tan abierta que finalmente cuando estamos inspiradas, todo nos sirve. Todo puede convertirse en una idea. Y en ese sentido, si bien tienes algo claro, también ábrete a la posibilidad de que eso puede ir cambiando y que el entorno, tu equipo de trabajo o a veces una situación fortuita te puede ir dando un pie para hacer un cambio en tu creación. Y eso es muy interesante porque cuando tú inicias un proceso creativo, tú sabes que lo vas a iniciar, pero nunca sabes cómo lo vas a terminar, y eso hace que sea sorpresivo incluso para ti, que lo tienes en tu cabeza. Entonces, yendo por último a este caso emblemático de Debla, que es La extranjera, como yo te decía, tenía dos elencos. Entonces, el primer elenco, La extranjera, tenía determinadas características físicas, psicológicas, etc. Pero en el siguiente elenco, la persona que tuvo que reemplazar a la extranjera de la versión anterior, ella también traía su propia historia, ella también traía su propia biografía. Y eso es algo que no podemos desconocer, es decir, tenemos una persona al frente y esa persona es una fuente infinita de información. En este caso, la Cami, que era la extranjera de la segunda versión de Debla, Cami era músico, es músico todavía, y ella era violinista, es violinista. Y Debla, al ser una obra con sonidos gitanos y balcánicos, tiene muchos violines. Entonces un día, como en broma, ella llevó su violín al ensayo y dijo: mira, me aprendí una de las canciones de Debla. Y fue como, wow, ¿en serio? Y ella la interpretó, o algo así fue. Ella la interpretó y fue como, ok, esto queda en la obra. Entonces, como Cami es músico, eso es algo que, si bien la extranjera de la edición anterior no era músico, ahora estaba ahí y esa información era valiosísima. Entonces, la extranjera en la segunda versión se convirtió en un músico, que también es lo que Cami es, entonces la hace mucho más genuina y entonces incluso adecuamos la obra y le hicimos un segmento que en la edición anterior la obra no tenía. Y eso fue maravilloso porque esto nadie se lo esperaba y fue surgiendo espontáneamente y en el camino. Entonces, permite que esas cosas sucedan y permite también que lo biográfico plasme tu creación, siempre. O sea, a veces dicen que los artistas somos egocéntricos. Y sí, es cierto, somos egocéntricos, pero no en el mal sentido de la palabra. No es que seamos como déspotas o narcisistas
o no sé, como engreídos, sino que estamos autocentrados. ¿Y por qué? Por algo muy lógico. Es decir, ¿desde dónde más vamos a sacar información? Sino desde nuestra propia visión. Es decir, yo puedo estar interpretando el método científico si quiero en una obra, pero es mi interpretación, es lo que yo entiendo del método científico, entonces siempre va a ser algo subjetivo. Y así es toda la vida, solo que los artistas lo hacemos aún más explícito. Entonces permite que tu propia vivencia se plasme en tu proceso creativo y también en la creación de tu personaje. Bueno, esto es la segunda parte de Debla Proceso Creativo y espero que esta información te haya servido, sea valiosa para tu propio proceso. Deja la información en los comentarios, los leo todos, los respondo todos personalmente. Y obviamente si te gusta este contenido te invito a que veas los otros capítulos y que le des like a este video y que te suscribas al canal. Nos vemos en un próximo capítulo. Un fuerte abrazo.